future and satellite relay. You find a sketch on the back of your drink, and in the pocket of your local fig. But the stranger has disappeared. Looks like there never really was any beard. Suddenly everyone is dangerous at night, cause you can grow a bitch just like that. And on every news feed and the press release, they're looking for the bearded man. He might be a terrorist or even a pirate. They're looking for the bearded man in the window. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes, sean bienvenidos a este repaso que le damos a la actualidad de mano de Francisco García Ramos. Hoy en este nuevo estado de alarma que estrenamos. Recuerden ustedes que desde la semana que viene nosotros no estamos en antena. Y hoy que volvemos aquí a las ondas, a las redes sociales, etcétera, y que pueden tenernos y escucharnos, pues hoy vamos a abordar con Francisco García Ramos este estado de alarma que nos han regalado, pero por unos pocos de meses, ¿eh? O sea, no se vayan ustedes a creer que esto es para 2 días, no, sino que nos vamos hasta el mes de mayo, así como quien no quiere la cosa. Recuerden ustedes que aquí en esta casa avisamos en la época de la desescalada y ese nuevo término que todos nos hicimos a él con rapidez, la nueva normalidad. Entramos aquí en la situación esta de que decíamos en este programa no, pero en otros programas como Tarde tras Tarde, que no entendíamos cómo las medidas se habían relajado tanto, no solo a nivel local, a nivel autonómico, sino a nivel nacional. Recuerden ustedes que estábamos a las puertas del verano, con la preocupación por el turismo, y recuerden ustedes que nosotros decíamos que aquí en este país se le permitía el acceso a todo el mundo que quisiera, sin necesidad de muchas medidas de prevención. Entraban por el aeropuerto de Madrid-Baraja, como quien no quiere la cosa, todos los turistas, con tan solo tomarles la temperatura y punto. Ni pruebas de PCR, ni exigencias de ningún tipo, ni nada que se le pareciera. Había que favorecer el turismo. Después, posteriormente, no pasaba nada. Oye, que la policía estaba más preocupada de si aparcabas mal que de ponerte una multa por no llevar la mascarilla. Al final la mascarilla se convirtió en la normalidad, en esta nueva normalidad, pero sin tampoco muchos quebraderos de cabeza para las autoridades que tenían que exigirla. Y después ya sí, la mascarilla fue algo que era más que una exigencia. Pues vinieron las fiestas, los campos, el verano, el disfrute, todo. Y desde esta casa siempre dijimos que no es que a nosotros nos guste un estado totalitario, ni mucho menos, pero que las medidas tenían que ser exigentes con la población, que había que poner medidas, que había que hacer rastreos de quiénes eran los que daban positivos, que había que estar detrás del bichito, por mucho que ya los nuestros políticos y sobre todo las altas esferas de esta política nuestra, de este país, que decían como que esto ya había pasado, bueno, que se aventuraba una segunda oleada para allá, para, digámoslo en castizo, para el tiempo de la gripe. Bueno, pues esa oleada se ha adelantado. Y todo el desaguisado de medidas, normativas y toda la historia, eso es un laberinto del cual nadie quiere hacerse eco ahora. Ahora no toca. Ahora toca preocuparnos de lo que tenemos delante de nuestra nariz. Pues en esas estamos, aquí volvemos. Y como les decía, el protagonista de este programa no soy yo, el protagonista es Paco García Ramos, a quien ya pasamos a saludar. Paco, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, amigo Adolfo, buenas tardes para ti y para las miles de personas que tienen la amabilidad de escucharnos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Decía yo, se esperaba, ¿no? Esto no era una cosa que nos pillara. Si aquello del 14 de marzo nos pilló desprevenidos, dicen a nosotros, bueno, cuando las barbas de tus vecinos veas cortar, y lo decíamos allá por el mes de febrero,
bueno, pues esto no creo que haya ahora sorprendido a nadie. Y el desaguisado que hay montado es de cuidado, ¿eh? Mira, Adolfo, a base de las mentiras que nos están metiendo por tierra, mar y aire, con toda la prensa vendida o alquilada por el gobierno, evidentemente con nuestro dinero, acabamos creyéndonos sus propias mentiras. Entonces, vamos a empezar a recapitular. Es mentira, es falso que el 14 de marzo el gobierno no supiera nada. Eso es falso. Desde el mes de enero, desde el mes de diciembre, pero especialmente desde enero, organismos oficiales nacionales e internacionales avisaron al gobierno de la letalidad de la pandemia que se nos avecinaba. Es decir, es mentira, es falso que el gobierno no supiera qué es lo que se nos venía encima. Paco, un inciso antes de seguir. Recuerda que te dije en el anterior programa que no te acercaras mucho el micrófono, porque si no oíamos estalliditos que al final se convierten en pesados. Es para que te podamos seguir el discurso un poco bien, ¿no? ¿Ahora mejor? Sí, mejor. Vale. A ver, decía que a base de las mentiras que nos tratan de meter en la cabeza este gobierno, que manipula, que engaña, que miente descaradamente, pero además ya lo hace de la peor de las maneras. Lo he escrito y lo seguiré diciendo. Tenemos un gobierno que no tiene vergüenza, que no tiene escrúpulos, y mucho menos tenemos un gobierno que tenga principios. Estos tíos no tienen ni vergüenza, ni escrúpulos, ni principios. Y no es cuestión de ideología, cuidado, que tampoco se nos escapen por ahí, que vienen las derechas, que vienen la izquierda, que la extrema derecha. No, que se dejen de rollos y de etiquetas. Este gobierno es un atajo de sinvergüenzas, de gente sin escrúpulos y gente sin principios. Y están jugando con el pueblo español, no solo con la salud, no solo con la sanidad, sino también con la economía de España, sencilla y llanamente por mantenerse en el gobierno y por mantenerse en el poder. Luego, la primera premisa que hay que dejar clara, querido Adolfo, es que estos tíos, tías y tíes sabían perfectamente qué es lo que se nos venía encima. Pero hay, amigos, que venía el 8M y tuvieron la poca vergüenza no solo de permitir que se celebrara esa macromanifestación de cientos de miles de personas en Madrid que venían de toda España, sino que se callaron también y no impidieron, que era su obligación, el acto de Vox que se hizo en Vistalegre. De la misma manera como impidieron suavemente, socarronamente, un congreso evangelista previsto en España también para ese fin de semana. Eso sí lo prohibieron. Y hay correos electrónicos que cruzaron con los organizadores de este congreso evangélico donde les pedían que desistieran de esta celebración por cuanto que sanitariamente no era recomendable. Es decir, no asumieron el riesgo, los tíos estos del gobierno, de crear un follón internacional como consecuencia de la información que ellos tenían y por tanto cortando de raíz esa posibilidad. Sin embargo, que era el día de oro, el día señalado de la justificación de un ministerio, de la consorte del marqués de la Checa de Galapagar, era el 8M, era el culmen. Adolfo, yo creo que si en este país hay un poco, solo un poco, de vergüenza, de dignidad y digamos que de orgullo, estos tíos, tías y tíes tienen que pasar por delante de un juez, por mucho que la fiscala general del Estado haya dado instrucciones a todos los fiscales que no acepten ninguna denuncia.
Pero esto cómo puede ser. Eso te iba a decir, mientras que la justicia siga siendo independiente, si es que Adolfo, lo ha sido medianamente alguna vez, pero bueno. Que la gente sepa que hace 15 días al primer ministro francés y al ministro de Sanidad le registraron su domicilio particular a la policía como consecuencia de las negligencias que podrían haber cometido en Francia. ¿Me había escuchado bien, señores y señoras, amigos y amigas que escucháis este programa? En Francia, hace 15 días, la policía francesa entró y registró el domicilio particular del primer ministro francés y del ministro de Sanidad. Y aquí, esta señora, la fiscala generala del Estado, exministra de Sanidad, amiguita de Villarejo, que parece que ya se olvida, que parece que ya se olvida que Mariloli estuvo reunida con Villarejo y con unos cuantos jefes, jueces más del tribunal, de los tribunales superiores de justicia, en una frascachela por ahí en Europa, que ya se olvida de esto, cuando esta fiscala decía: a mí darme jueces y no me deis juezas, a mí darme hombres y no me dais. O sea, esta señora, porque no quiero llamarla tía, porque tengo más vergüenza que ella. Como español tengo más vergüenza que ella. Esta señora fiscala general del Estado ordena a los fiscales que no investiguen a los políticos. Pero ¿en qué país estamos? Estoy convencido, Adolfo. Y pues, no exagero nada, No, pero estamos en el país que estamos. Escúchame, y los que me llaman exagerado, les aplico la regla de 3 del sillín y el cojín, ¿de acuerdo? Y me importan 3x su opinión. Entonces, cuidado, porque la deriva que está tomando este país es una deriva muy peligrosa. No hay nadie al timón del país y el barco este va a la deriva. Cuidado, porque los españoles tenemos mucho aguante, mucha paciencia, somos estoicos, aguantamos carros y carretas, pero cuidado, que cuando los españoles se les inflan las narices, cuidado, porque se sabe cómo empieza, pero nunca cuando acaba. Bueno, yo, Paco, perdió la vergüenza. Después de haber hecho ese repaso a cómo se inició la cosa y lo que han sido acontecimientos que han llamado la atención, noticias que han saltado a los medios de comunicación, que como nos vamos saturando de noticias, pues vamos pasando páginas, ya no nos recordamos ni siquiera en qué número de la página de este libro de nuestra historia quedó aquello que nos acabas de contar, porque para muchos resultará, no digo novedoso, pero cuanto menos casi olvidado en el tiempo. Estado de alarma, ¿necesario hasta el mes de mayo? Esto es una vergüenza. Lo que ha hecho Pedro Sánchez, de la mano de Pablo Iglesias, encamados en la Moncloa y en Galapagar, esto es una vergüenza. Pero es que no solo que es una vergüenza, sino que el tío se ha quitado de en medio, el presidente del gobierno se ha quitado de en medio y le ha quedado el marrón al pobre ministro de Sanidad, que el hombre balbucea, hace lo que puede y a veces parece hasta que se enfada porque le afean su conducta, porque le ponen sobre la mesa los datos por los que por menos un ministro democrático tenía que haberse haberse ido a su casa. Habría que haberle mandado a su casa. No nos acordamos cuando se decía estamos siguiendo las instrucciones de un comité de expertos. No, pero es que no podemos decir los nombres para que no tengan presiones. Es que estamos tomando decisiones por un comité de expertos. No, pero es que tenemos que preservar la identidad. Y luego dijeron, no, que aquí no hay comité de expertos. Que aquí somos el tío del Simón y los 4 coleguitas que nos vamos ahí de tapita o nos traen los montaditos de lomo aquí al ministerio para ver pito, gorgorito. Así es como lo han estado haciendo. Y ahora resulta, Adolfo, amigas y amigos, que este hombre, este presidente de gobierno, que es de pena, se quita de en medio, se marcha del Parlamento y dice, oye,
para que yo no tenga que venir a explicar cómo van las cosas, aquí os queda ministro y hasta dentro de 6 meses. Han sido sus socios de gobierno, los supremacistas catalanes, el Rufián, los bilduetarras de H. Bildu, son los que le han dicho, hombre, parece mucho, porque cada vez que comparece en el Congreso Pedro Sánchez, cada vez que necesita los votos de los supremacistas y los bilduetarras en este disparate nacional, pasan la gorra, que no es una cuestión de que es que estos ya han vuelto demócratas de la noche al día, que no, hombre, que no, que los rufianes de turno y los supremacistas de Puigdemont y de todos estos tíos, estos no se han hecho demócratas de la noche a la mañana. Estos quieren imponer a sangre y fuego sus tesis nacionalistas con Z, independentismo puro y duro. Y los bilduetarras, la gente heredera de ETA, esa gente no son demócratas. Esa gente quieren imponer su tesis a sangre y fuego. Ya lo han estado haciendo. Dicho esto, Adolfo, yo echo de menos a un presidente de gobierno, querido. Yo echo de menos a un presidente de gobierno. Yo como español me avergüenza de no tener un presidente de gobierno, de tener un figurín por presidente de gobierno. Yo he estado viendo las comparecencias, las comparecencias que ha hecho Angela Merkel en Alemania, y ha puesto al país la foto que tiene, le ha contado la realidad y ha dicho, y voy a tomar estas medidas y me hago responsable. Pero a la vez que Angela Merkel ha tomado las medidas de cerrar fronteras, de confinamiento, de cierres de establecimientos, etcétera, Adolfo, les ha dicho a los comerciantes, a los restaurantes, a los bares, a la pequeña y mediana empresa, le ha dicho, pero no se preocupen ustedes, que yo les devuelvo el 70% del dinero que ustedes declararon a Hacienda el año pasado. Es decir, que si alguien tuvo unos beneficios de 100.000 euros y cotizó a Hacienda por 100.000 euros, la señora Merkel le va a ingresar en su cuenta corriente para que pueda supervivir su negocio 70.000 euros. Es decir, eso Paco, aquí impensable. Mira, como dato nada más, es que desde el 30 de septiembre los ERTEs han acabado en este país. Eso, como la gente ha oído hablar de que los ERTEs continuaban hasta, no sé si enero, eso es mentira, es una gran mentira. O sea, todas las empresas han recuperado en activo desde el 30 de septiembre a sus trabajadores, sí o sí. Y el que tuviera que aludir o alegar algunas circunstancias especiales por motivos económicos, etcétera, vayan ustedes solicitándolo, aporten documentación y que les sea aprobado. Pero mientras tanto, usted empiece a cotizar por esos trabajadores, y esos trabajadores, la empresa funcione o no funcione, porque el rendimiento económico de comercio, hostelería, etcétera, no sea el del grado óptimo que pudieran tener antes. Yo relativizo siempre lo del grado óptimo que teníamos antes de la pandemia. Hombre, el tuerto en el país de los ciegos ya se sabe, es el rey. Antes de la pandemia teníamos una estupendísima crisis. Ahora tenemos la crisis al cubo, por decirlo de alguna manera. Y claro, ahora lo tenemos a los trabajadores nuevamente en la empresa. ¿Esto qué va a llevar? Pues va a llevar lo que decía la COE y lo que decían los agentes sociales, a muchos más gente al paro, por mucho que se hubieran comprometido con los ERTE a mantenerlo durante 6 meses. Cuando la empresa no tiene dinero para pagarlo, al paro. Ya le puede decir el gobierno lo que le quiera decir. Total, si tiene que devolver algo de lo que le ha dado el gobierno a las empresas, lo poquito que ha sido, pues lo tendrán que devolver y se acabó. Tampoco es un dineral, me explico. No les va a llevar mucho dolor de cabeza devolver lo que hayan recibido del Estado, en el mejor de los casos. Mira, Adolfo, yo escuchaba al representante, o a uno de los representantes mayoritarios de los autónomos, que era Lorenzo Amor. No sé si lo habrás oído. Este hombre le faltaba solo llorar. Hace 24 o 48 horas le he escuchado. Nosotros es que tenemos una crisis estructural
en la pequeña y mediana empresa, en lo que es el autónomo, esos empresarios, esos trabajadores por cuenta propia, que no pueden subsistir. Pero es que no solamente cierran las empresas, hablaba de 800.000 autónomos. 800.000 autónomos. Repito, hablaba Lorenzo Amor de 800.000 autónomos. Pues nada más que uno con que tenga un solo empleado de media. O sea, estamos hablando, Adolfo, de que hay 1.200.000 o 1.600.000 parados en las próximas 4, 5, 6 semanas. Esto es irresistible, Adolfo. Esto es irresistible. Pero date cuenta y que se dé cuenta la gente de algo más que está pasando. A ti te están restringiendo el horario de bares y restaurantes, por poner solo un ejemplo. Sin embargo, tú estás pagando el 100% de tus impuestos. Tú estás pagando el 100% de la seguridad social. Tú estás pagando el 100% de tu sello de autónomo. ¿Esto cómo puede ser? O sea, por eso estaba diciendo, o antes decía, me avergüenza que España no tenga un presidente de gobierno que se ponga al frente de esta situación. O sea, me avergüenza. A mí, yo pensaba en los franceses, y cuando oía a Macron ayer diciendo, soy el máximo responsable, soy el único responsable de sacar adelante esta situación, no miréis para otro lado, no miréis para las regiones, no miréis para las provincias, no miréis para las alcaldías. Tú sabes que en Francia el sistema, a diferencia de España o de Alemania, es más similar en Alemania que en España. Allí los municipios tienen mucho poder. Me decía, aquí se toman las medidas que el comité de expertos sanitarios, y dio la relación de todas las personas que están ahí, han decidido, y yo les apoyo, y lo sacamos adelante. Sin embargo, estos tíos nos están entreteniendo, enfrentándonos a los españoles. Nos están enfrentando permanentemente unos españoles con otros. Que si las izquierdas, que si la derecha, que si la ultraizquierda, que si la ultraderecha. Esto es una vergüenza. Que esto ya no es una cuestión de etiqueta. Que hay que echar a estos tíos, Adolfo, hay que echar a estos tíos porque están arruinando España. No es que ya la hayan dividido y enfrentado, están arruinando España. Y a diferencia de ellos, nosotros, los españoles, tenemos que echarle por la vía democrática. Por la vía democrática. Nosotros los españoles, que tenemos memoria, tenemos que expulsar de este gobierno a esta gentuza que está arruinando España y que está confrontando y dividiendo a los españoles. Paco, si te parece, vamos a hacer un inciso, vamos a irnos a la publicidad, y yo creo que en la segunda parte del programa, aparte de aterrizar sobre nuestra comunidad autónoma y sobre nuestra política local, tanto de Don Benito como de Villanueva, convendría antes hablar de la subida impositiva que se prevé después de que la señora ministra de Hacienda nos informara el otro día del subidón Montero, de impuestos. La señora Montero. Pues vamos a publicidad y en unos segundos volvemos de nuevo con todos ustedes y con Francisco García Ramos. Programa patrocinado por Alfonso Mera Muñoz y Eduardo Mera Muñoz, agentes Mafre y Bankia en Don Benito, calle Ayala 10. Hacha, Higo y Higuera, la marca con sabor a Extremadura. El mejor ambiente para ir de copas en Cantina. Salir con tus amigos de fiesta en Cantina. Ven de copas a Cantina. En calle Aguadores 20, a un paso de la Pera, Don Benito. De copas a Cantina.
El Colegio Claret, con 125 años de historia, es un referente en el mundo de la enseñanza. La experiencia y el éxito de muchos años unidos al reconocimiento de estar entre los 100 mejores colegios de España. Además, este año, como novedad, impartimos bachillerato dual americano. Ya te puedes matricular en bachillerato y en los ciclos formativos de grado medio de auxiliar administrativo y grado superior de administración de sistemas informáticos en red, con prácticas en empresas líderes del sector y administraciones públicas, estudios con posibilidad de becas oficiales del Ministerio de Educación, bolsa de trabajo y alta inserción laboral. Infórmate en claretdonbenito.com o en el 924 810 407. Atención presencial en secretaría de 9 a 11 de la mañana. Claret Don Benito, 125 años de historia. Grupo Empresas Extremeñas en Red. Grupo Empresas Extremeñas en Red, una plataforma en Facebook con más de 100.000 seguidores en Extremadura, a donde podrás dirigir o a los que les podrás dirigir tu publicidad de forma muy económica. Grupo Empresas Extremeñas en Red. Ponte en contacto con el administrador y prueba a realizar tu publicidad. Disfruta de un sonido único. Les recordamos a todos ustedes que estamos en este repaso que le damos a la actualidad todos los viernes sobre esta hora, a las 7, entre 7 de la tarde y 8 de la tarde, un repaso semanal a lo que ha acontecido en el mundo de la política, de la economía y lo que de relevancia tenga a nivel social. Por supuesto, aterrizando en nuestra comunidad autónoma también de Extremadura y acercándonos a las localidades de Don Benito y Villanueva. Para ello, contamos con la presencia de Francisco García Ramos. Paco, seguimos. Muy bien. Bueno, pues yo decía, vamos a ir, si te parece, a esa que yo pienso que ha sido la rueda de prensa, aparte del asunto de la declaración del estado de alarma, pero ahí ha venido también la señora Montero con todo ese repaso que nos ha dado a la subida de impuestos. Y la verdad es que a mí me enseñaron en comunicación no verbal, que agradezco enormemente a un estupendo salesiano, pero también periodista, Herminio Otero, que bueno, me dio la oportunidad de estar en un curso en Madrid, y entre los gestos que comunican muchas veces, cuando uno está no diciendo del todo la verdad, es a la vez que se toca la nariz. Y la verdad es que la ministra se tocó la nariz no una, ni dos, ni tres, unas pocas de veces, vamos. Mira, el problema, Adolfo, es que tenemos un pollo sin cabeza por gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, ahí hay unos tíos que quieren hacer la revolución bolivariana, en fin, a por los ricos, vamos a la ocupación, vamos al comunismo bolivariano, vamos a sacarle los impuestos a los ricos y venga con los ricos y dale con los ricos. Y resulta que hay otra parte del gobierno que dice, pero estos tíos están tontos o qué. O sea, la Nadia Calviño, la señora Nadia Calviño, porque la otra es bizcochable, ¿sabes? La ministra esta de Hacienda, esta es bizcochable. Esta lo que la dicen, de ahora dicen soy y luego R, y ella le da igual. Esta viene de Andalucía, esta se formó allí en el clan aquel de la familia andaluza, ¿me entiendes? Y esta lo que la diga. Pero Nadia Calviño, que es una persona, yo creo que de prestigio, reconocida en Europa, respetada, lo ha dicho 1000 veces, yo se lo he escuchado a ella, hace 4, 5, 6, 7 meses. Esto es una barbaridad. Pero ¿cómo podemos subir los impuestos ahora? Amigo, porque el macho alfa de Galapagar ha dicho que ellos tienen que sacar adelante su programa, y ellos prometieron el impuesto, poner un impuesto a los ricos. Oiga,
el impuesto a los ricos. ¿Y eso en qué se traduce? Cuando tú empiezas a hacer el detallado, pero vamos a ver, Adolfo, pero es que usted se cree que los ricos pagan sus impuestos como todo el mundo. Si esto tiene sociedades y más sociedades y no sé cuántas sociedades, todo legal, todo perfectamente legal. Y cuando le aprieten las clavijas a esas sociedades que están cumpliendo con la ley y le están amenazando con ilegalidades, es decir, cuando un gobierno amenaza para actuar ilegalmente contra las empresas se piran de España. Sencillamente. Pero si tenemos el ejemplo en Cataluña. ¿No se acuerda ya la gente? Cuando los empresarios de Cataluña, este Puigdemont y este Torrao y todos estos tíos, le empezaron a apretar las clavijas, salieron por pata. Salieron corriendo, 11.000 empresas se marcharon, se fueron a Valencia, Aragón, etcétera, etcétera. Luego entonces, amigo, subida de impuestos. ¿Pero a quién está afectando esta subida de impuestos? El gasoil, Adolfo, el gasoil. Vaya, el gasoil, que es el que necesita cantidad de gente para ir a trabajar, claro. Precisamente porque encontrar un puesto de trabajo a la vuelta de tu casa, eso es ya para privilegiados, ¿eh? Claro, el impuesto, Adolfo, el impuesto a la bebida azucarada, a la Coca-Cola. Vamos a subir el impuesto a la Coca-Cola, como si a la Coca-Cola le importara 3 pitos que le suba el impuesto, un 0,5, un 2,5, un 3,5. Le da exactamente igual, además lo va a pagar la gente. Pero de verdad que estos tíos están en su sano juicio. Bueno, yo creo que sí. Bueno, han tirado otra vez por el tema del impuesto de sucesiones, que por lo que se ve es expropiar a las familias del capital que les ha dado estabilidad. A las familias de clase media, por supuesto, a esas que evidentemente han ido pagando poquito a poquito lo que tienen, se ha revalorizado con el tiempo del ladrillo, y ahora que aquí no se ha rebajado nada, sobre todo cuando atendemos al IBI y todos los impuestos que hay que pagar, pues ahora cogemos y le decimos y volvemos a la historia. Me imagino que empezarán los movimientos otra vez antiimpuestos de sucesiones, en los que además de sufrir la desgracia de quedarte sin padres, pues después tienes la desgracia de tener que aguantar a un a un señor que se llama Estado, que está comiendo contigo en la mesa familiarmente, porque los impuestos se han pagado religiosamente durante toda la vida, y ahora resulta que lo que es tuyo no es tuyo, sino que es del Estado. Y como no tienes capital a lo mejor o dinero suficiente para poder pagar lo que ellos te piden, pues directamente se lo puedes regalar perfectamente al Estado. Las lágrimas de las familias trabajadoras que han ahorrado y que han invertido, que han dado trabajo haciendo obras, haciendo inversiones. Esto es una pena. ¿Quién va a querer ser en este país empresario? ¿Quién va a querer ser en este país inversor? ¿Quién va a querer ser en este país alguien que se lance en un proyecto para crear riqueza y puestos de trabajo? La gente sale corriendo de este país, Paco. Totalmente, mira, sin entrar en la filosofía del impuesto, porque eso podríamos discutirlo, ¿de acuerdo? En cuanto a la figura de los impuestos. Porque, bueno, yo hablaba esta mañana con una persona, no diré quién, y decía, mira, Paco, a mí, una persona, un funcionario, me decía, oye, a mí no me importa que me rebajen el sueldo un 5%. No ya que me lo congele, que me lo rebajen un 5%. Pero cuando yo vea que esa masa económica, como consecuencia de esa rebaja salarial, va dedicada a generar riqueza que permite a la gente que esté pasándolo mal tener una alternativa. Aquí el problema, Adolfo, es que estos tíos no quieren crear empleo. Estos tíos quieren crear pobreza, porque la pobreza genera dependencia. Si aquí esto está todo inventado, Adolfo, que estas no son las hermanitas de Santa Teresa de Calcuta, que los monederos, los echeniques, los problemas y todos estos tíos, que esto está todo inventado. Aquí la desgracia, la tremenda desgracia que tiene este país, es que el Partido Socialista Obrero Español, que fue en su día un gran partido concienciado y comprometido sobre todo con las clases y con los estratos más necesitados de este país, ha desaparecido.
Mira, el Partido Socialista ha desaparecido. Te voy a leer a un tío que se ha copiado del partido, que es Pedro Sánchez, en su propio beneficio. Te voy a leer según... No tiene escrúpulos, ni vergüenza, ni principios. Mira, Paco, te voy a leer de nuestra querida María Jesús Montero, más conocida entre sus cercanos como Marisu. Todo esto, yo la fuente la tengo aquí cerquita, Wikipedia, aquí viene todo. Aquí tienes a esta señora que nació en el 66 y que no se le conoce otro oficio porque siendo médico, pues no ha trabajado ni ejercido como médico. Esta mujer ha estado siempre ligada al tema político. Además, yo creo que aquí, si miras debajo de la fotografía de Wikipedia, no ha salido de ministerios, consejerías y rollos de esto, pero a lo largo de toda su vida. Ha sido viceconsejera de Salud de la Junta de Andalucía, consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, diputada por Sevilla en el Parlamento de Andalucía, consejera de Salud de la Junta de Andalucía, consejera, pero bueno, desde el año 2002, te estoy diciendo, consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, que salió de allí, donde ya estaba las familias y con todos aquellos movimientos sobre el impuesto de sucesiones, casi la echan a palos. Menos mal que salió el tripartito que hay en Andalucía, que ahora gobierna, que son Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, y consiguieron arreglar el asunto impositivo. Ministra de Hacienda del Gobierno de España. Ya cuando fracasó en Andalucía, pues se vino al Gobierno de España. Y portavoz del Gobierno de España, pues lo que estamos padeciendo. Y cada vez que habla es que se come el micrófono y le falta poco para comerse a los periodistas. El otro día en la rueda de prensa digo, pues estos pobres periodistas que están allí, no hay ninguno que le pueda echar un poco de carne a esto, están como amedrentados. Nada más que por la forma de presentar es violenta en su ejercicio de presentar las cosas. Bueno, a mí me resultó cuando poco curioso, pero bueno, ahí tenemos una bandera bastante, bueno, lo que tú decías, o sea, en definitiva, las grandes empresas se van a fugar de este país si les cobran impuestos, son las que dan muchos puestos de trabajo porque en estos momentos las pequeñas y medianas empresas están subsistiendo. Mira, Adolfo, esto es una tormenta de ideas, lo que nosotros producimos, según vamos hablando, escuchando tal, pensando a la vez que escucha, etcétera, ¿no? El problema está, yo creo que ya cada vez se puede oscurecer menos, en que aquí no hay gobierno. Aquí hay una suerte de vividores de la política. Habría que preguntar dónde irían, salvo rosa excepción de todos estos tíos, toda esta generación política, ¿dónde irían si se quedaran en el paro? Porque, Adolfo, ¿cómo se puede explicar que en el peor momento de la historia de España, con la menor tasa de producción, con el mayor reducción de empleo, de actividad, de economía, cómo se puede explicar que estos tíos decidan subir los impuestos? Pero es que, ¿en qué cabeza cabe? El único país de Europa. ¿Qué pasa? Que estos son los listos de la clase europea. Estos son los listillos de la clase de Europa. Estos tíos no tienen vergüenza. Estos van a lo suyo. Estos van a lo suyo. Que lo suyo no es lo nuestro, no es lo de los españoles. Y por eso se permiten tener este comportamiento chulesco, altivo. ¿Cómo van a preguntar los periodistas que van a la rueda de prensa, Adolfo? ¿Cómo van a preguntar? Salvo algún periodista de estos periódicos digitales que rara vez les invitan a esas ruedas de prensa. Si la gente de los periodistas de los grandes medios o están comprados o están alquilados. Vamos a ver que el problema digamos que estructural, democrático de España pasa por la falta de libertad de prensa. Es mentira, aquí no hay libertad de prensa. Aquí los grandes medios de comunicación están pagados por el gobierno.
exactamente igual que en Venezuela. Y cuando hay un medio de comunicación que no se porta bien, que hace preguntas incómodas, le hacen la vida imposible. De momento le recortan todo tipo de publicidad y de subvención. Entonces, eso del cuarto poder nos lo creíamos en la transición democrática. En los años 80 la prensa tenía mucho poder. Coño, sacaban las cosas al periódico, los cafelitos del hermano de Alfonso Guerra. Pero ¿tú te crees que si Alfonso Guerra hubiera sabido que tenía un hermano que estaba cobrando comisiones, no lo hubiera puesto en la puta calle? ¿Alguien se lo cree? Sin embargo, eso salió en los medios de comunicación. Y date cuenta que aquí los que sacan en los medios de comunicación de escándalos nacionales o de comunidades autónomas son gente que a mí no tengo ninguna simpatía por él, lo digo. El tal Eduardo Inda, yo no tengo simpatía por él, lo reconozco, no me cae simpático, pero yo no dejo de reconocer que es un tío que se ha jugado el bigote publicando las cosas que ha publicado. Las razones que sean me dan igual, pero yo gracias a ese tío me he enterado de la operación de la Púnica, de la operación no sé cuánta, de la Kitchen y de los pollos con patata, ¿me entiendes? Entonces, aquí no hay. Se lo he vivido yo en mis carnes, Adolfo, y tú lo sabes perfectamente. Yo hacía un programa de radio en Don Benito, en Vegalia de Radio, y como no podían callarme, sabotearon la emisora. La sabotearon. ¿Y quién la saboteó? ¿A quién detuvo la Guardia Civil? A la jefa de gabinete del alcalde de Villanueva, que es la alcaldesa real de Villanueva, María Victoria Andújar Gallego. La puso la esposa y se la llevó al cuartelillo. ¿Y a quién más? Al ingeniero de telecomunicaciones municipal. Le pusieron la esposa y le llevaron al cuartelillo. Les detuvieron porque me sabotearon la antena por la que emitía Vegalia de Radio. ¿Sabes? Entonces, esto es lo que hay, Adolfo. Lo que no pueden comprar, lo destruyen. Lo que no pueden alquilar, tratan de comprarlo. Y si ni se alquila ni se compra, lo tratan de destruir. Entonces, libertad de prensa en España, no me haga reír. No me haga reír, en absoluto. Entonces, aquí, perdón. No, te iba a decir, si te parece, porque el tiempo se nos va yendo de las manos, aterrizar en la política autonómica, ¿no? Es decir, acercarnos a lo que está aconteciendo en Extremadura. Extremadura ha sido de una de las comunidades autónomas que en principio entiendo yo que creo que no ha sido su perímetro, sus limitaciones geográficas no han sido cerradas, o al menos eso tengo yo entendido hasta la fecha, puesto ya que hay otra serie de lugares, de comunidades autónomas que prácticamente están cerradas. No sabemos lo que temen los sanitarios de nuestra comunidad autónoma, en concreto los más cercanos al Hospital Don Benito de Villanueva, es que este puente en el que estamos inmersos ahora mismo ya, pues haya una atracción por visitantes de Madrid, etcétera, y que volvamos a vivir pues una expansión del virus aquí para los que no tenemos recursos necesarios. Teóricamente no pueden entrar en Extremadura. Es decir, el presidente de la Junta de Extremadura se ha ahorrado el decreto del confinamiento perimetral de la región, porque ya lo han hecho todos los que nos rodean. Andalucía no permite salir a sus ciudadanos de su comunidad, ni tampoco Castilla-La Mancha, ni tampoco Castilla-León. Es decir, y Portugal, si no lo van a hacer en 24 o 48 horas, poco falta para que cierren su frontera de nuevo con España. Luego, entonces, el presidente de Extremadura no ha tenido que confinar Extremadura porque no han confinado las regiones limítrofes. No obstante, Adolfo, aquí hay asignatura pendiente e importante. Aquí los brotes continúan. Aquí hay hospitales como el de Mérida que se han visto esta semana obligados a derivar pacientes al Hospital Tierra de Barro, porque la carga asistencial de Mérida era muy grande. Yo lo he repetido muchas veces cada día en este programa, de una manera, de otra, de mejor forma, de peor forma. Aquí hay una responsabilidad personal y la gente tiene que asumirla. Es decir, tenemos que llevar mascarilla. Tenemos que llevar mascarilla a toda hora. Y cuando viene algún pariente a visitarnos a casa,
se hace con mascarilla. Sí, me habéis oído bien. Cuando venga a visitaros un primo hermano o otro o un hermano que viene de otro sitio, de otro pueblo, de otra zona, ¿Te has vuelto a acercar el micrófono o...? No, a lo mejor pongo tanto énfasis en esto que me lo ha arrimado otra vez. Te decía que hay que mascarilla, Adolfo. Mascarilla y mascarilla. Yo subía el otro día un post de mis tiempos de quirófano y decía, mascarillas, coño, poneros las mascarillas, que no os veamos por los quirófanos. Poneros las mascarillas. Segundo, higiene personal, lavado de manos. Lo que toquemos, a cada momento tenemos que lavarnos las manos y sobre todo, distanciamiento social. Dicho esto, Adolfo, esto es la responsabilidad nuestra, la de los ciudadanos. Dicho esto, sobre la que por cierto se está haciendo cargar casi la exclusiva responsabilidad de lo que ha pasado de aquí para atrás en esta normalidad, y eso tampoco es así. O sea, los ciudadanos no tienen toda la culpita de que hoy estemos donde estamos. En absoluto, porque nos dijo el presidente del gobierno que nos fuéramos a la playa, que nos fuéramos a las terrazas. Ya se encargó de hacerse su fotito, no, ¿y dónde están los... Habíamos vencido al virus, Adolfo. ¿Dónde están los rastreadores? ¿Dónde están las pruebas PCRs? ¿Dónde están las aulas supletorias con menos alumnos en las aulas todavía? Porque los profesionales de la educación han hecho todo lo que se les ha dicho, y han cumplido como lo que son profesionales de la educación. Pero ¿han cumplido las administraciones? No, en absoluto. A ver, la gente tiene que saber que en los institutos no se están haciendo ningún control a los niños que entran en la clase. Ninguno. Bueno, vamos a ver. A los niños que entran en las clases se les hace control en los centros, Paco. Entonces, lo que sucede... Bueno, eso... ¿No toman las temperaturas en los institutos de Villanueva? Eso es que depende del centro. Aquí depende del centro. Pero, a ver, es que en Extremadura... Pero depende del centro, como aquello, Paco, que yo te decía cuando entrábamos en un centro de salud. En uno te ponen la mascarilla que ellos tienen allí, te lavan las manos directamente ellos si es necesario. Y entras en el ambulatorio de toda la vida del centro de especialidades de aquí, de Alonso Martín. Y bueno, durante el tiempo de la normalidad tenías casi que buscar dónde estaba el gel para echártelo en las manos. Ni alfombra, ni toma de temperatura, ni nada que se le pareciera. Adolfo, por eso digo, esa es la responsabilidad. He empezado hablando de nuestra responsabilidad individual, ¿de acuerdo? Ya que sabemos que el lobo está aquí de nuevo entre nosotros y está para quedarse. Y volverá el lobo en los meses de marzo y abril del año que viene, que no lo dude nadie. Sí, ya nos avisabas de la tercera ola, nos avisabas ya en otros programas. Vale, pues marzo, abril, según los epidemiólogos, virólogos e investigadores, vendrá la tercera. Pero empecé diciendo cuál era nuestra responsabilidad: mascarilla, distancia social y lavado de manos. Pero la responsabilidad de la administración para velar por nuestra salud pasa por hacernos PCR a todo Dios. Si el problema de este virus es que hay muchísimas personas que lo tienen, que son asintomáticos y sin embargo están contagiando ese virus. Bueno, pues ya te digo, sí. PCR. No, pero que ya te digo que PCR todo el mundo, está muy bien, se le hace el primero y a los 10 días a tu casa. Quiero decir, a los 10 días a tu trabajo. ¿Hay un segundo PCR de confirmación de que ya estás bien y te puede incorporar al trabajo, a la escuela, a lo que haga falta? No. Hay que hacerlo. ¿Cómo está desaturado el laboratorio, por ejemplo, del Hospital Domenito de Villanueva? ¿Se lo ha preguntado alguien? Adolfo, que estamos en un desastre nacional, que esto es una guerra. Nosotros estamos en tiempos de guerra. La economía tiene que ser economía de guerra. Aquí la prioridad es la salud de los españoles. Yo me pregunto, lo seguiré preguntando, ¿por qué no han movilizado a todos los sanitarios que nos hemos jubilado en los 2-3 últimos años? Aunque sea para rastreadores, ¿por qué no nos han movilizado? Algunos lo hubieran hecho hasta como voluntarios lo hubieran hecho. No, voluntarios, estoy hablando sin cobrar. Pero yo estoy seguro que si nos piden, si el gobierno de mi país,
Si el gobierno de Extremadura me pide a mí que me incorpore como rastreador... El ejército, ¿dónde está el ejército? Sanitario jubilado, me pongo en primer tiempo del saludo. ¿Tú crees que el ejército de este país no está deseando colaborar con su pueblo? Sí, lo que pasa es que el ejército de este país, un poquito conozco, no tiene probablemente todos los efectivos que necesita este país, con una formación sanitaria y con unas aptitudes para poder dar respuesta, ¿entiendes? Pues los hemos mandado, Paco, los hemos mandado a zonas de guerra precisamente para actuar como asistencia sanitaria, asistencia social, asistencia civil. No los hemos mandado a la guerra, los hemos mandado... Más como una fuerza de intermediación, sobre todo mis compañeros y amigos legionarios. ¿Dónde está? Yo me pregunto, ¿dónde está Protección Civil? Es uno de los elementos sociales que lo tengo perdido en esta crisis. Protección Civil. Mira, yo miro para todos lados, no los encuentro. La Protección Civil que conozco, la de mi pueblo, reconozco que no reconozco mucho más, pero estos son los que se encargan de los maratones, de las procesiones, de cortar el tráfico cuando hay una carrera y esas cosas. En serio, Adolfo, en serio. Claro. Repito, ¿por qué el gobierno de España, por qué el gobierno de Extremadura no ha pedido a los sanitarios que no tengamos enfermedades, que estemos en pleno facultades físicas y mentales? ¿Por qué no se nos ha pedido la incorporación durante 3, 4, 5 meses? De forma altruista, que no estoy hablando de dinero, que no estoy diciendo que a los jubilados nos den un complemento a la pensión, no. Que algunos, gracias a Dios, tenemos buena pensión. No, estoy diciendo que por qué no me han llamado a mí y a cientos y a miles de compañeros míos para que sirvamos a nuestro país, a nuestra región, como rastreadores. Es imprescindible, Adolfo. Yo tengo que saber cuando da un tío positivo con quién se ha juntado, con quién ha hecho pipí, con quién ha hecho popó. Yo tengo que saber quién es su familia. ¿Entiendes? Entonces, oiga, mientras no hagamos esto para aislar a esa gente, para poner a esa gente en cuarentena, si aquí el problema, como tantas veces hemos dicho, Adolfo, es que tenemos que aislar a las personas que padecen la enfermedad para que no contagien más. Y mientras que eso no se haga, Adolfo, esto va a ir muy mal, muy mal. Por eso, por lo que me enfada tanto, que un presidente del gobierno que tenía que estar al frente del país, en su puñetera vida, Pedro Sánchez, habrá tenido una oportunidad como esta para demostrar que es un hombre al servicio del país y no un país a su servicio, que es lo que ha demostrado. Y que a mí, el presidente de Extremadura, el señor Fernández Vara, que ni está ni se le espera, yo no sé si está rezando cada noche o cada tarde, no lo sé qué están haciendo, pero ni está ni se le espera. No entiendo por qué no ha movilizado a los profesionales sanitarios como rastreadores. ¿Por qué no nos ha movilizado? ¿Por qué, si hay tanto déficit de profesionales sanitarios, de enfermeros, de médicos, de auxiliares, por qué no nos han movilizado? No nos han incorporado mientras dure esta situación de emergencia. ¿Por qué no lo han hecho? No lo puedo entender. Están mirando de un lado para otro, echándose las culpas los unos a los otros. Esto es una vergüenza. Y aquí solo hay un culpable, querido mío. Solo hay un culpable, amigo Adolfo. Solo hay uno, que se llama Gobierno de España. Y ahí se lo reparten entre Pablo Manuel y el Pedro PSOE, que son los que están viviendo de este cuento que se han inventado y que nos están rompiendo la vida a los españoles. Estamos llegando al final del programa. Paco, ¿alguna cosita rapidita que se nos quede en el tintero? Porque ha habido alguna alusión a nivel autonómico precisamente a un médico que creo que Vergeles le contestó diciendo aquello de que se puede pasar de cero a ser villano en unos segundos. En 0, pues mira, eso nos da el nivel de José María Vergeles. Ese es el nivel que nos da.
en su puñetera vida la ha visto más gordo Vergeles. Si Vergeles andaba pululando por la consejería cuando mi hermano era director general de Salud Pública. Cuando yo iba a la consejería, era el machaca del consejero. Me había oído bien, ¿eh? El machaca del consejero, que era Fernández Vara. Cuando yo iba allí a despachar con Fernández Vara, o de visita, o hablar, o lo que fuera, yo era portavoz parlamentario de la Asamblea de Extremadura. Este estaba allí, en su vida la ha visto más gorda. Este es un jeta, que le conozco yo, ¿eh? Esto no es un insulto, es una descripción. José María Vergeles es un jeta. Te puede decir blanco cuando estás viendo que es negro. Te puede decir con todo el papo que es de noche cuando alumbra un sol que te deslumbra. Este es un jeta y tiene la poca vergüenza de decirle a un profesional sanitario que tenga mucho cuidado, te advierto, cuidado, que te puedo echar la gente encima, pero si la gente encima la tienes tú ya. Eres el responsable de decir que los médicos no salgan de los centros de salud. Tú eres el responsable de decir que la gente no entre en los centros de salud. Que están ahí levantando un poquito la mano cuando se ha visto, porque los médicos han reaccionado y los enfermeros han reaccionado. Decir, oye usted, yo cumplo instrucciones y me juego el pellejo si no las cumplo, porque me pueden expedientar, porque por cada médico que cae y por cada enfermero que cae, o auxiliar o celador, la administración tiene un problema de personal y un problema económico. Por eso, pero nosotros tenemos que pensar, los políticos estos politicastros tienen que pensar en la vida de los seres humanos, coño, en las personas, en esa mujer de Azuchal que ha perdido la vida por falta de asistencia. Ahora le van a cargar el mochuelo al médico o a la médica. El mochuelo ese se le tiene que comer y el marrón ese se le tiene que comer el consejero de Sanidad y por arriba el presidente. Pero vamos, el comentario que me hacía, hay que tener muy poca vergüenza y la cara muy dura. Parecía un tío que está pidiendo más recursos. Esos tíos estaban en la puerta, no estaban pidiendo, Adolfo, que esa gente no estaba pidiendo aumento de sueldo, ¿eh? Sí, que no estaba pidiendo para ellos, estaban pidiendo para todos los que le precisan del sistema. Paco, tenemos que terminar. Terminamos con la triste noticia de que hoy el alcalde de Don Benito notificaba que había un nuevo brote en la ciudad de Don Benito y estaba centrado en el Hospital San Antonio de nuestra ciudad, donde, bueno, pues está trabajando para que precisamente no se expanda mucho más el virus dentro del propio hospital, ¿no? Podemos decir que en el día de hoy se han notificado la friolera de 120 y tantos casos de COVID en nuestra ciudad. Área sanitaria. Sí, en nuestra área sanitaria, 125 nuevos positivos y 3 fallecidos en el área. 3 fallecidos, chavales de 41 años, por cierto. Esto es una pena y es algo que tenemos que atajar. Decimos a todos, ¿no?, que una de las cosas que tenemos que hacer, como bien tú has dicho, es la responsabilidad personal y en todo lo que esté en nuestras manos, es decir, en las manos de cada uno de los ciudadanos, pues seamos efectivos en cumplir Voy a decir una última cosa, Adolfo. El tiempo se les acaba. La gente está muy harta. La gente está muy machacada. Que tengan mucho cuidado estos políticos que tenemos, que no se encienda espontáneamente la mecha y la gente se tire a la calle para saltar el Palacio de Invierno. Que tengan mucho cuidado, que se pongan las pilas y que se tomen en serio el sufrimiento de los españoles, que se lo tomen muy en serio. Es una advertencia de un hombre que ha cumplido años, que tiene una experiencia en la vida y que está percibiendo que hay un caldo de cultivo que está hartito de politicastros como los que nos ha tocado vivir en los peores momentos de la historia de España. Yo te puedo decir que esto, menos mal que le ha tocado al PSOE, porque si le hubiera tocado al Partido Popular, los agentes sociales, pero pensando fundamentalmente en los sindicatos, etcétera, no hubieran estado tan quietecitos. De eso de entrada. De los sindicatos hablamos otro día. De las mariscadas, de los sindicatos vamos a hablar otro día. Vaya elemento.
Bueno, Francisco García Ramos, muchísimas gracias por aportar tus opiniones, que nosotros en esta casa, tú sabes que respetamos, y deseando que en otro programa pues podamos tenerte y puedas compartir con nosotros lo que ha sido toda una experiencia de vida al cargo de instituciones políticas, como ha sido tu caso, instituciones públicas, y también pues con esa experiencia que como sanitario has tenido por ser la vocación, una de las vocaciones, aparte de tu vida política, que ha sido la vocación central de tu vida, ¿no? Correcto. Pues nos vemos la semana que viene. Buen puente. Todas las semanas sueles contar conmigo, salvo que Dios disponga lo contrario. Un abrazo fuerte, Paco. Un abrazo para ti y para las miles de personas que han tenido la amabilidad de escucharme. Un abrazo.